Gloria al Señor, donde quiera que estén, en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, donde quiera que ustedes estén aquí en Estados Unidos, donde quiera que estén, Dios les bendiga. Amén. Quiero hacer una oración rápidamente, gloria al Señor, para que Dios sea dándonos, aleluya, su espíritu para discernir esta palabra hermosa. Amén. Bendito Dios que estás en gloria, Señor, en esta preciosa mañana o esta tarde, Señor, ya. Te ruego, Señor, que tú seas con nosotros, que tú nos, Dios mío, nos des de tu Espíritu Santo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, hable a través de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. También te ruego por aquellos que nos están viendo, Señor, les abra su entendimiento, les abra su corazón, Padre, y que ellos puedan entender tu palabra, Señor, y también ponerla por obra, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así, amados hermanos, vamos a buscar en la Biblia un versículo, gloria al Señor, que está en Efesios 5, verso 26 al 27, y le vamos a dar lectura, gloria al Señor. Pero antes quiero decirles, hermanos, fíjense que lo que está pasando hoy en día, hermanos, el COVID-19 no le hizo caso a los declaradores y decretadores, ni a los profetas modernos de todas las razas. Porque cuántos profetas se levantaron diciendo ya no va a haber coronavirus, cuántos falsos apóstoles declararon y decretaron de que el COVID-19 no iba a avanzar, de que iba a quedar hecho polvo, de que iba a morirse, y simple y sencillamente, aleluya, el COVID-19 siguió su curso hasta convertirse en una pandemia o en una peste. Y aún así, muchos todavía siguen profetizando y soñando y hasta llevando una cruz al fondo del mar diciendo que de esa manera van a darle fin al COVID-19, pero el COVID-19 como que no les hace caso. Muchos creen, están creyendo y están dando falsas esperanzas a la población, de donde los falsos profetas que dicen estas cosas, donde ellos solamente están haciendo que la población tenga una falsa esperanza. Pero saben, queridos hermanos y amigos, todo lo que pasa en este planeta Tierra y en los demás planetas pasa por la voluntad de Dios. Así sea una pandemia o peste, incluso los huracanes, los terremotos también pasan o también vienen, las desgracias también vienen por la voluntad de Dios. Y nosotros como creyentes, en vez de oponernos a la voluntad de Dios, debemos orar y pedir su protección sobre nosotros, porque Él ha prometido que todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados, nos ayuda a nuestro bien. Aleluya, no debemos de estar en contra de la voluntad del Señor, sino pedirle humildemente, sencillamente. No es malo que uno pida, no es malo que uno le pida, Señor, por favor, protégeme de este mal. Eso no es malo, pero empezar a decretar, empezar a decir, yo declaro que la sangre de Cristo tiene poder. Oiga, pues aunque no lo declare, de por sí la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, es mejor ser humilde. No puede ser posible que las enfermedades, las pandemias, las pestes, los huracanes, los terremotos cumplan lo que Dios les ha mandado hacer y nosotros seamos rebeldes a su voluntad. Qué terrible, ¿no? Que las cosas que Dios manda al mundo obedecen al Señor y cumplen lo que Dios les ha mandado hacer. Destrucción, por supuesto, ¿verdad? Porque un huracán no viene ¿verdad?, a darnos una brisa, ¿verdad?, calmada ahí, ¿verdad?, sino que viene a traer destrucción. Un terremoto lo mismo, ¿verdad? Pero cumplen la voluntad del Señor, lo que Dios les ha mandado. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué? Nosotros sí nos oponemos, nosotros sí nos levantamos, sí nos rebelamos, sí nos hacemos los sabios, sí nos hacemos los profetas, nos hacemos los que podemos declarar y decretar. No, debemos de ser humildes y acercarnos a Dios con un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, un corazón sincero delante de Él, y Él nos librará
de cualquier enfermedad, de cualquier pandemia, de cualquier cosa terrible cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Yo solamente quiero dejarle esto en su corazón. De la manera que usted se humilla delante de Dios, esa es la manera en que Dios le va a responder su oración a usted. De la manera en que usted se humilla delante de Dios, esa es la autoridad que usted va a tener para decirle al COVID-19 o al huracán o al terremoto o a la pandemia, a la enfermedad, de acuerdo a la humillación que usted hace ante Dios. De esa manera usted va a tener su autoridad para las cosas, aleluya, y decirles: no me toques, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ahí en Efesios capítulo 5, versos 26 a 27, miren, hoy vamos a estar viendo este tema, una iglesia santa sin mancha ni arruga. Gloria a Dios. Empezamos desde el verso 25 en el inciso B. Gloria a Dios, porque quiero decirle, los versículos tienen un inciso A y un inciso B, y a veces un inciso C y a veces un inciso D también. Entonces, este versículo se parte en dos partes. Y en el inciso B, en el verso 25, dice: Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Verso 26, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Amén. Esa es la iglesia que el Señor Jesús, aleluya, por la cual Él dio su vida, por la cual Él vino a morir en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, una iglesia que le cree, una iglesia que se santifica, una iglesia que le obedece, que hace su voluntad, aleluya. Gloria al Señor. Y nosotros no éramos iglesia, nosotros estábamos lejos de ser llamados la iglesia del Señor, pero gracias a la misericordia de Dios, y estoy hablando de Dios el Padre, que envió a su Hijo Jesucristo, aleluya, para que nosotros fuéramos salvos y tuviéramos participación en la iglesia gloriosa de Cristo. Bendito sea el Señor. Antes estábamos lejos de alcanzar esta promesa, esta misericordia, de estar cerca de Dios, pero hoy nos acercamos no solamente a Dios, sino dice la palabra de Dios que debemos de acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hoy tenemos esta participación porque Él nos ha hecho santos y sin mancha. Su nombre la gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Y no solamente esto, ¿verdad? Que la iglesia debe ser santa, sin mancha, obediente. Y Cristo Jesús ha prometido venir por esa iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Él va a venir en las nubes por esa iglesia y la va a arrebatar. Y ahorita que mencioné esta palabra de arrebatar, quiero hacerles bien hincapié en esta cosa de el arrebatamiento y el rapto de la iglesia. Muchas personas creen en un rapto. La Biblia no menciona ni un rapto, ¿verdad? Y se agarran del Señor, de los versículos que están en San Mateo, cuando dice el Señor que así como el ladrón va a venir, así también el Señor va a venir y se va a llevar a la iglesia. Pero fíjese que el Señor está poniendo solamente un ejemplo, y el ejemplo no es que el Señor sea un ladrón, sino que el ejemplo es que el ladrón no avisa para venir a robar, o para venir a agarrar las cosas de la casa, ¿verdad? Así como el ladrón no avisa, hasta ahí nada más. Ese es el ejemplo que el Señor está poniendo. No avisa. Así el Señor Jesús tampoco avisará. Cuando la gente, aleluya, se dé cuenta de repente la iglesia desaparece. ¿Por qué? Porque va a ser raptada. Perdón, va a ser arrebatada, no raptada, arrebatada. Va a ser arrebatada de la tierra para llevársela al cielo con el Señor, y allá estaremos en las bodas del Cordero. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así de que hay una gran diferencia, porque el Señor no es ladrón. No, el Señor no viene a raptar. Es sinónimo de robar.
¿Quiénes son los raptadores? Los que roban a la gente, la esconden y luego piden dinero por ella, ¿verdad? El Señor Jesús no va a hacer eso. El Señor dice que Él va a venir por lo que Él compró, por lo que es suyo, por lo que Él lavó con su sangre preciosa. Entonces, nosotros debemos de creer eso, de que Jesús va a venir y se va a llevar a su iglesia, pero no se la va a raptar, sino la va a arrebatar, porque es de Él. Es de Él, aleluya. Ya la compró, ya la limpió con su sangre. Gloria a Dios. Bueno, entonces, pero antes de que eso suceda, gloria a Dios, antes de que suceda, gloria a Dios, esto del arrebatamiento de la iglesia, vamos a ver señales en la tierra, señales tremendas como las que estamos viendo hoy en día. Vamos a estar mirando cosas terribles que tal vez muchos de nosotros nos van a causar pánico, ¿verdad? Nos van a causar miedo, ¿verdad? Como se está mirando hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en el mundo no tuvimos incertidumbre en este tiempo que estuvimos encerrados o que estamos encerrados en casa todavía? ¿Cuántos de nosotros no han pasado por incertidumbre? ¿En qué irá a acabar todo esto? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué irá a pasar? ¿Cuándo se va a acabar? Y todo ese tipo de preguntas, ¿verdad? A muchos se las estuvieron haciendo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque estas son señales que anuncian y que hablan y dicen que Cristo Jesús viene pronto para arrebatar a su iglesia de entre la tierra. Aleluya. Y nosotros somos esa iglesia. Debemos prepararnos para ir con Él. Aleluya. Bendito sea el Señor. También dice la palabra que después de ese arrebatamiento de la iglesia, después dice que va a haber, aleluya, va a haber tribulación en la tierra. Viene tribulación a la tierra. Y una tribulación ahí, como dice en San Mateo 24:21, que dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, está hablando este versículo de que viene una tribulación y no va a haber otra después. Eso es tremendo, ¿verdad? Pero esta gran tribulación que dice aquí el Señor, todavía no la estamos viviendo. Solamente estamos viviendo, como dice también ahí en San Mateo 24, que dice, y esto será principio de dolores. Principio de dolores. Ahora, si esto es principio de dolores, imagínense qué será la gran tribulación. Si los dolores son fuertes, si los dolores causan incertidumbre, causan pánico, imagínense qué será la gran tribulación, que será triplemente lo que sufre un dolor. Es triple, es grande. Entonces, esa tribulación viene, aleluya, y dice que no la va a haber después. Va a venir solamente un tiempo y después no va a haber otro tiempo de gran tribulación. Y esto ha pasado en el pasado, como por ejemplo, sabemos que Dios trajo un diluvio nada más, ¿verdad? Y castigó a la humanidad y a los animales y a todas las plantas, ¿verdad? Porque se ahogaron todas ahí con las aguas. Entonces, solo un diluvio. No hubo un diluvio antes, ni ha habido otro diluvio después del que hubo en los días de Noé, ¿verdad? También cuando el Señor Jesús, sí, ahí en la Torre de Babel, cuando estaban construyendo la Torre de Babel, y dijo Dios, descendamos y confundamos allí sus lenguas. Una vez el Señor confundió las lenguas de la raza humana, solo una vez, y de ahí no ha pasado otra vez. Dios no se ha presentado en algún otro lado, en algún otro país y decir, ahora voy a confundir otra vez las lenguas. No, solamente las confundió una vez y de ahí no pasó otra vez, no ha pasado otra vez. No pasó antes ni ha pasado otra vez. También un ejemplo grande también es cuando la Virgen María tuvo a su hijo Jesús. Solamente una vez dio a luz una virgen, solamente una vez, una virgen dio a luz sin que tuviera relación con su esposo, con su marido.
solamente una vez, y de ahí no ha pasado antes, ni ha pasado otra vez, solamente una vez. Y lo mismo aquí también. Por eso dice aquí, habrá gran tribulación, dice, y no la ha habido antes. O sea, el Señor lo que está diciendo aquí, que en el diluvio no fue gran tribulación, porque dice, no la ha habido antes. Ni siquiera cuando en Sodoma y Gomorra, que llovió cielo y azufre, fuego y azufre del cielo, ni siquiera eso fue gran tribulación. No fue gran tribulación. Ni siquiera, ¿verdad? Las cosas que han pasado como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la persecución masiva contra los judíos, nada, ni siquiera eso ha sido gran tribulación. Porque dice, no la ha habido antes, y luego dice, y no la habrá después. Esta gran tribulación va a ser única y viene a la tierra. Y por eso es que nosotros debemos de prepararnos y estar sin mancha ni arruga delante de Dios. Porque estas cosas no son para nosotros. También el verso 29 dice, inmediatamente después de la gran tribulación, de esos días, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Son cosas tremendas que vienen a la tierra. Eso está en Mateo 24, 29. Gloria al Señor. ¿Y cuál es la tribulación que va a venir en ese entonces? Gloria al Señor. Esta tribulación incluye específicamente al pueblo de Israel, al pueblo judío. No incluye aquí a la iglesia. La iglesia no pasará por esa gran tribulación. Por eso es que debemos de estar sin mancha ni arruga, estar preparados, estarle creyendo al Señor, creyéndole, haciendo su voluntad, buscando su presencia, aleluya, porque para que seamos tenidos por dignos de escapar de esas cosas que van a venir. Así dice el Señor, que seamos tenidos por dignos de escapar de esas cosas. Aleluya. ¿Y cómo vamos a ser tenidos por dignos? Buscando la presencia de Dios, orando, creyéndole, aleluya, haciendo su voluntad para la gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Esa tribulación solamente incluye específicamente a los judíos. Ahí, y quiero que vayan al verso 16 de Mateo 24. Ahí nos enseña y nos dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en ¿dónde dice? En Judea. Esa es una de las pruebas que nos da aquí, que les habla a los judíos. La palabra Judea viene del nombre Judá, que es uno de los hijos de Jacob y que también es una de las tribus de Israel. Entonces, dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Nos está dando un lugar geográfico, un lugar que existe en la tierra. No es un lugar que quién sabe dónde está, no, existe en la tierra. Nos está señalando un lugar geográfico en la tierra. Entonces, sabemos a quién se refiere, ¿verdad? A los que están en Judea. Y Judea es una de las tribus de Israel y por lo tanto se refiere al pueblo de Israel. En el verso 17 dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y yo quiero que note eso, que si está en la azotea dice, no descienda para tomar algo de su casa, porque va a ser peligroso, va a ser terrible. También el verso 18 dice, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar algo o para tomar su capa. No vuelva, dice, no vuelva. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, no vuelva, porque van a ser días, como dice la palabra, de gran tribulación que no ha habido antes ni habrá después. También dice en el verso 19, ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Eso es terrible, porque dicen los profetas en el Antiguo Testamento, dice que las mujeres en estos días de la gran tribulación, esas mujeres que están encinta o que están criando, dice que ellas mismas van a agarrar a sus bebés y los van a tener que cocinar para que coman. ¿Por qué? Porque va a ser días de gran tribulación. Como vimos ahí en los versículos atrás, no pueden bajar de su casa para tomar algo
no pueden volver atrás ni siquiera para tomar una cobija o para tomar una capa, dice aquí, ¿verdad? Pero se refiere para taparse del frío, para cubrirse, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ay de las que críen, de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, las que estén embarazadas y las que tengan un bebé chiquito, porque se dice que en esos días esas mujeres van a tener que agarrar a sus hijos para que los maten y se los coman. Va a ser terrible en ese tiempo. El verso 20 también nos da otra clave, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Oren pues. ¿Por qué su huida, dice, no sea en invierno? En Israel, y aquí también podemos entender que se trata claramente de Israel, porque en Israel el invierno es tremendo, es un invierno frío, crudo, terrible, ¿verdad? En Israel no podemos decir que se refiere, por ejemplo, al país de México, porque en México es raro que haya nieve. Últimamente ha estado nevando allá en México, pero es raro que haya nieve. Es raro que el invierno se vea así, lleno de nieve, lleno de frío y de todo eso. Es raro. En Israel sí se mira así. También dice otra señal de que sí se refiere a Israel. También dice que no sea en invierno ni sea en día de reposo. El día de reposo es el día sábado y el día de reposo es dado a Israel exclusivamente, no a la iglesia, a Israel. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, que no debemos confundir a Israel con la iglesia, porque muchos predicadores, mucha gente confunde a Israel con la iglesia y tienen una mezcla de Israel e iglesia y no saben separar lo que es para la iglesia y lo que es para Israel. Pero quiero decirles, amados hermanos, que Israel es el pueblo escogido de Dios. Por eso más abajo, en los versículos más adelante, dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie puede ser salvo, pero por causa de los escogidos. Y cuando dice escogidos, se refiere al pueblo de Israel. No se refiere a la iglesia. La iglesia no es un pueblo escogido. La iglesia es un pueblo redimido por la sangre preciosa de Jesucristo. Aleluya. Y también dice en Romanos, dice que la iglesia, aleluya, es como una rama de olivo silvestre. Si saben qué es un olivo silvestre, el olivo silvestre ni uvas da. No da nada el olivo silvestre. Pero dice que ese olivo silvestre fue injertado en el olivo natural. Y el olivo natural es Israel, ¿verdad? Entonces Israel, aleluya, es el pueblo de Dios escogido, pero la iglesia es el pueblo de Dios redimido por la sangre preciosa de Jesucristo, aleluya. Así es que no se debe de confundir en esas dos cosas, son totalmente diferentes. Entonces nosotros tenemos que estar, aleluya, buscando la presencia de Dios, porque en estos días de la gran tribulación que el Señor Jesús nos dice, ya leímos ahí en el versículo 21 del capítulo 24 de Mateo, que dice, habrá gran tribulación, y dice, y la cual no la ha habido antes, desde el principio del mundo hasta ahora, dice el Señor, ni la habrá después. Entonces, nosotros tenemos que creerle eso, aleluya. Muchas personas piensan que el Señor es amor y ¿cómo cree? No, nosotros tenemos que creer lo que el Señor dice, aleluya. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Una de las cosas también, una de las señales, aleluya, de que el Señor Jesús está a punto de venir para recoger a su iglesia, que está sin mancha ni arruga, aleluya, una iglesia que se está preparando, una iglesia que le cree, aleluya, es la tibieza misma de la iglesia. La iglesia hoy en día está tibia, tiene tibieza. Muchos de los hermanos, muchas de las personas están durmiendo, están sin creerle a Dios.
le creen a medias, le creyeron, vamos a decir, aceptaron a Cristo hace 20 años y en esos 20 años tal vez son 60 o 80 veces que han ido a la iglesia. Imagínense, una vez por año casi, 2 o 3 veces por año. No debe de ser así. O aceptaste a Cristo hace un año y en ese año apenas van como 3 veces que vas a la iglesia. No puede ser posible eso. Entonces no has aceptado a Cristo como debes de aceptarlo. No debe de ser así. Aleluya. Porque te estás perdiendo de cómo crecer en el Señor, de cómo prepararte para la gloria de Dios. No debe de estar pasando eso, sino que si eres cristiano, tienes que estar ferviente en el Señor. Tienes que estar orando, tienes que estar buscando la presencia de Dios, tienes que estar llenándote de su palabra, aleluya. No solamente decir soy cristiano y se acabó ahí, que el Señor venga y ¿sabes qué va a pasar? Si tú persistes en estar así, va a venir el Señor y no te vas a ir, no te va a arrebatar. Porque dice el Señor, mire lo que dice en Apocalipsis 3:16, dice, por cuanto tú eres tibio y no eres frío ni caliente, dice, yo te vomitaré de mi boca, dice el Señor. O sea, te voy a sacar. En otras palabras, dice, yo te voy a quitar de la iglesia. No tienes, vamos a decir, no eres digno de que estés en la iglesia, quítate de aquí. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Por tibio. No, ni crees ni dejas creer. Estás a medias tintas, estás a lo mejor sí, a lo mejor no. Nosotros tenemos que creerle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. A veces vienen cosas terribles a nuestra vida, vienen cosas que nos desaniman, vienen cosas que nos causan dolor a nuestra vida, pero eso no debe de ser motivo para que uno deje de creer en el Señor. Eso no debe de ser motivo para que nosotros digamos, ahora yo no voy al culto, yo no voy a la iglesia, porque mira lo que me pasó. Como que si Dios tuviera la culpa de tus malas decisiones o de nuestras malas decisiones. Dios no tiene la culpa por eso. Aun cuando nos viene el castigo, cuando como decimos los mexicanos, cuando se nos aprieta el zapato, nosotros tenemos que estar alertas y despertar y decir, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy mal, Señor? Ayúdame, por favor. Ten misericordia de mí. Y Dios nos va a mostrar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros preferimos, o muchas veces el cristiano prefiere quedarse como está, hacerse el de la vista gorda, sabe que le está yendo mal, sabe que se le está apretando el zapato, sabe que ya se encontró con la hebra de su zapato, pero no se arrepiente, no se vuelve, no viene a los pies del Señor a preguntarle, Señor, ¿qué es lo que puedo hacer, Dios mío? ¿Por qué me está pasando esto? Ayúdame a entenderlo. No vienen, se quedan tibios, se hacen de la vista gorda, se hacen como el que, es normal. No es normal. Dios te está hablando y tú no le quieres hacer caso muchas veces. También dice ahí en San Mateo 25, nos habla de las cinco vírgenes prudentes y de las 5 insensatas. ¿Verdad? Dice 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Cuando habla de estas 5 vírgenes, claramente se refiere a 5 iglesias, a 5 iglesias, ¿verdad? Claramente se refiere a la iglesia y la iglesia la parte a la mitad. Que la mitad de la iglesia está viviendo insensatamente. ¿Cómo es vivir insensatamente? Vivir sabiendo que Cristo viene y nosotros vivir en nuestra necedad y nosotros ser rebeldes a lo que Dios nos está mostrando en nuestros tiempos. Eso es ser insensato. Que estás mirando que se está acercando el cumplimiento del Señor y todavía de todos modos dices, quién sabe si sea cierto, porque ya vi en el 2001 se derribaron las Torres Gemelas y todo mundo fue a la iglesia. Puedes decir así. O en el 2008 cuando vino la recesión puedes decir, todo mundo fue a la iglesia. Porque lo que estaba pasando. Y podemos ir para atrás todavía más, ¿verdad? Y poner ejemplos de cómo las iglesias se han llenado, ¿verdad? Cuando suceden desgracias en un país o en el mundo.
¿verdad? Pero realmente, cuando nosotros vemos estas cosas y en vez de prepararnos, nos hacemos los necios, nos hacemos los sabios en nuestra propia opinión, le estamos negándole al Señor, estamos haciendo tibios en la iglesia y no fríos ni calientes, aleluya. Entonces, estas 5 iglesias, aleluya, dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Estoy en el verso 2 del capítulo 25 de Mateo. Dice: las insensatas, en el verso 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y dice el 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Miren, a lo que se refiere esta palabra, está clarísima, está bien clara. Claramente las vírgenes se refiere a la iglesia. Se refiere a la iglesia. Y entre la iglesia hay iglesia santa, sin mancha ni arruga, pero también hay iglesia que tiene manchas, tiene arrugas y tiene de todas las cosas, tiene de todo lo demás, ¿verdad? Y esas personas, aleluya, realmente vienen a ser de la iglesia insensata, aleluya. Dice ahí que las prudentes tomaron aceite. ¿Qué representa el aceite aquí? El aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que representa el aceite, dice, en sus vasijas. Tomaron aceite en sus vasijas. ¿Qué representa la vasija? Aquí en este versículo, la vasija representa a un ser humano, al corazón de una persona. Eso es lo que representa. Entonces, lo que está diciendo realmente, que las prudentes buscaron del Espíritu Santo y llenaron su corazón del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que estaban prudentes, aleluya. Por eso tenían sus lámparas llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo. Y así es como el Señor quiere que nosotros estemos hoy en día. Quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. Quiere que sepamos discernir entre lo bueno y lo malo. Quiere que sepamos obedecer su palabra. Quiere que sepamos cuándo nosotros vamos a reprender algo en el nombre del Señor Jesús y cuándo tenemos que guardar silencio. Eso es pero ¿qué pasa hoy en día? Muchos habladores, perdónenme la palabra, pero muchos habladores contumaces y rebeldes solamente quieren reprender y reprenden todo y nada les hace caso. No, como les dije hace rato, cuántos falsos apóstoles de hoy en día, cuántos falsos profetas de hoy en día, cuántos falsos predicadores de hoy en día salieron en contra del COVID-19, a reprenderlo, a matarlo, a hacerlo polvo, a secarlo y a prohibirle a que no avance. ¿Y les hizo caso? ¿Ah? ¿Cuántos salieron hablando en el nombre de Dios? Dios me dijo, mira, y eso es lo terrible, que dicen Dios me dijo y Dios no les dijo nada. Porque salieron en las redes ahí diciendo, Dios me dijo que en mayo 3, o sea, hoy, ya no iba a haber COVID-19. Entonces quiere decir que mañana se abre todo en todo el mundo. Que hoy ya no iba a haber COVID-19. Vamos, y lo triste es que nunca salen para decir, ¿saben qué? El COVID-19 no me hizo caso, yo lo reprendí, pero no me oyó. Perdónenme, me equivoqué. Nunca salen a decir eso. Esas personas, ¿saben por qué hacen eso? Porque no están llenos del Espíritu Santo, no tienen ni siquiera el Espíritu Santo de Dios. No importa que se digan que son apóstoles, no tienen el Espíritu Santo. Que digan que son profetas, no tienen el Espíritu Santo. Andan hablando de su vanidad, andan hablando de sí mismos, de sus sueños de ellos, no de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber discernir, y para saber discernir eso, para saber distinguir eso, tenemos que estar llenas, aleluya, nuestras vasijas de aceite. En otras palabras, nuestros corazones tienen que estar llenos del Espíritu Santo.
Eso es lo que tenemos que tener hoy en día. Eso es lo que nos falta hoy en día. Eso es lo que la iglesia, aleluya, no tiene hoy en día. Está viviendo una tibieza desgarrafal, una tibieza terrible, una tibieza que va de bajada. Por poco y se enfría, ya por poco deja de ser tibia, va a quedar más fría que... Y tenemos que tener nosotros cuidado, aleluya, porque miren, hermanos amados, muchas personas dicen que para que cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia, antes de que Él venga, dicen, va a haber un avivamiento en toda la tierra, en todo el mundo va a haber un avivamiento, que wow, todos se van a despertar. Eso es mentira, no es cierto, no va a venir ningún avivamiento, no va a venir ningún anuncio de que Jesús va a venir. El único anuncio que va a hacer es que usted esté preparado y que cuando suene el Señor la final trompeta, usted sea arrebatado. Es el único. Eso es lo único. Pero de que si usted está esperando un avivamiento, yo no sé cuál avivamiento va a venir. Solamente el avivamiento del anticristo, ese sí va a venir. Porque los va a avivar ahí a todos. Aquel que no quiera meterse a poner la marca de la bestia, va a tener que meterlo bajo la guillotina para darle cuello. Ahí ese avivamiento sí va a existir. Pero en este tiempo, el avivamiento que, aleluya, y citan Joel 2.28, porque en Joel 2.28, aleluya, quiero leerlo, vamos a buscar Joel 2.28, para la gloria del Señor, lo que dice, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Le voy a pedir a una de mis hermanitas que están aquí que me lo encuentren, por favor, y me lo lean en Joel 2.28. Gloria a Dios, mientras yo busco Hechos 2. Gloria a Dios. Porque ahí está el cumplimiento de esa cita de Joel 2.28. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. En Hechos 2 también. Primero Joel 2.28. Quiero que me lean Joel capítulo 2, el verso 28. Si lo tienen, léamelo por favor. Con una voz, como dice el Señor, con voz de trompeta. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Ese es el avivamiento que dicen que va a venir. Citan a Joel 2.28 para decir, ese avivamiento estamos esperando. Mentira, mentira. Porque ese avivamiento se cumplió en Hechos 2. Y desde entonces tenemos ese avivamiento. Nadie nos los ha quitado. ¿O quién nos los quitó? ¿Quién cerró ese avivamiento? ¿Vino alguien o vino a un apóstol y dijo, se acabó el avivamiento, de aquí para adelante busquen otro? ¿Verdad que no? Hechos capítulo 2, verso 16. Miren lo que dice. Dice que Pedro se levantó a predicarles a las personas que se estaban burlando de ellos porque les decían que estaban como borrachos. ¿Verdad? Y Pedro les dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿En dónde? Joel 2.28. Verso 17 dice, y en los postreros días dice, Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestras ancianas soñarán sueños. Esto se cumplió allí. Pedro dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. O en otras palabras, Pedro pudo haber dicho, esto se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Y si Pedro dijo que se estaba cumpliendo y no se cumplió porque muchos lo están esperando todavía, entonces Pedro era un falso apóstol. Y vamos a creerle a los apóstoles falsos de hoy en día más que a Pedro, que anduvo con el Señor, que hasta negó al Señor y que fue el Señor quien le dijo, pacienta mis ovejas. ¿Vamos a creerle más a los apóstoles mentirosos de hoy en día que al apóstol Pedro que anduvo con el Señor Jesús? De ninguna manera. Yo le creo más al apóstol Pedro que a cualquier apóstol mentiroso de estos días. Entonces, no va a haber un avivamiento. Ya el avivamiento está. Por favor, búsquelo. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, ore con fe. El Espíritu Santo puede hacerlo a usted hablar lengua, darle un don de lengua, puede darle un don de sanidades, le puede dar un don de profecía, le puede dar un don de ciencia, de fe, etc. Pero usted ore,
Pero ¿qué pasa? Usted se sienta, va a la iglesia, todo aburrido, se duerme en el sermón del pastor y usted quiere ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto le va a suceder eso si usted ni fe tiene? ¿Cuándo? ¿Ah? Entonces, esas cosas no van a suceder. Eso es la iglesia insensata, que ya ve que se ha cumplido la palabra de Dios y todavía quiere que se cumpla otra vez. Santo Dios, no puede haber una persona más rebelde que viendo que se ha cumplido y todavía quiero que... ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le pedían señal a los fariseos? ¿Se acuerdan lo que les dijo? Los fariseos decían, danos una señal y te creeremos. Y el Señor, ¿qué les dijo? Generación mala, adúltera, piden señales y no les será dada señal sino la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así también el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa fue la única señal. Y hoy en día la gente pidiendo señales de un avivamiento. No va a venir ningún avivamiento. No sea imprudente, sea prudente. Llene su corazón del Espíritu Santo. Póngase aceite verdadero. Porque mire, el verso 5 dice, tardándose el esposo. Y ahora digamos, hermanos, han pasado más de 2000 años. Estamos ya estamos yendo hacia el año 3000. Ya estamos yendo, para el milenio, para el tercer milenio. Ya entramos al tercer milenio, estamos ya en el tercer milenio. Ya pasó el primer milenio, pasó el segundo y entramos al tercero. Estamos en el tercer milenio. Han pasado más de 2000 años. Se tardó el esposo. Se ha tardado. Cuando el Señor dijo, vengo en breve. Y este breve, hasta nuestros días, no se ha cumplido. Eso sí no se ha cumplido, para que vean. Eso sí no se ha cumplido. Seríamos necios que digamos, ya se cumplió, no hay que buscar de Dios. No, eso sí no se ha cumplido. Esto se va a cumplir. Entonces, ese breve, hasta nuestros días, estamos esperando su cumplimiento. Aleluya. Y nosotros debemos de estar fervientes. Dice ahí que se tardó el esposo. Entonces, ya en estos 2000 años se tardó. Digamos, ya el Señor se tardó. Wow, lo estoy esperando. Se tardó. Dice aquí que también se tardó en el verso 5 de Mateo 25. Dice que se tardó el esposo. Se tardó. Y dice, cabecearon todas y se durmieron. O sea, aquí se durmieron las sensatas y las insensatas. Se durmieron. En otras palabras, la regaron. Todos la regamos. Todos cometemos pecados, nos equivocamos, hacemos cosas indebidas. Todos. Pero ¿cuál fue el error de 5 de ellas? El error fue de que no buscaban del Espíritu Santo, andaban como querían, andaban como se les ofrecía, andaban como se les antojaba. Eso es la diferencia. Pero las otras 5, aunque se durmieron, nunca dejaron de creer, de estar llenas, de estar esperando, de estar guardándose para el Señor. Nunca dejaron eso. Aleluya. Y una señal de que si usted ha dejado, aleluya, de llenar su vasija de aceite, es que usted ya no se quiere congregar en la iglesia. Es que cuando en la iglesia se predica un mensaje o cuando el pastor le llama la atención por algo mal que usted está haciendo en la iglesia, usted inmediatamente quiere arrancar y irse. Esa es una señal de que usted no está siendo lleno del Espíritu Santo. De que usted está en la iglesia, pero no está siendo lleno. Usted no está buscando de Dios. Está ahí para que lo vea el pastor nada más. Y no debe de ser así, sino que debemos de estar en la iglesia de todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Tenemos que, para la gloria del Señor. Porque, mire, podríamos decir, ahí donde dice cabecearon todas, podríamos decir pecaron todas. Podríamos decir eso. Pero ¿qué pasó con 5 de ellas? Que sí estaban, que cuando se oyó el clamor, dice que salían y
prepararon sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Y las otras se fueron a buscar en ese momento. ¿Qué pasó? Quiere decir, pecaron, pero se arrepintieron, se pusieron a cuentas con el Señor. Dijeron, Señor, perdóname, ayúdame, levántame, fortaléceme, mira lo que me está pasando. No tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de congregarme, ya me aburrí. Se arrepienten y le piden perdón al Señor, y el Señor las restaura, el Señor las ayuda, el Señor las fortalece y les dice, ya sé que eres débil, mijito, ya sé tus debilidades, yo te voy a fortalecer, yo te voy a levantar. Y las otras se dieron cuenta que estaban en pecado, se dieron cuenta que pecaron delante de Dios, pero nunca se arrepintieron. Y cuando vino al esposo, pues las que estaban arrepentidas y el Señor las restauró, salieron a recibir. Las que no dijeron, vamos a ponernos ya cuentas, vamos a ponernos a cuentas ahorita venimos. Y cuando vinieron, too late, demasiado tarde. Porque dice la Biblia que llegaron y tocaron la puerta otra vez. Ábrenos, Señor. Y el Señor dice que de adentro les gritó, les digo, no las conozco, no sé quién son ustedes, váyanse. Entonces nosotros tenemos, por eso es que debemos de estar sin mancha ni arruga. Cuando dice el Señor esto, hermanos, amados, no quiere decir que usted nunca comete un pecado, no quiere decir que usted nunca se equivoca, no quiere decir que usted nunca hace nada indebido, no quiere decir eso, sino que cuando usted lo hace, usted viene y busca de Dios, le dice, perdóname, Señor, me arrepiento, no sé ni lo que me pasa, mira, Señor, me pasan cosas raras, ayúdame, por favor. Eso es, aleluya, estar sin mancha ni arruga, buscar la presencia de Dios cada día, cada momento, confesar nuestros pecados delante del Señor, no ocultarlos, no hacernos los super cristianos, los super santos y decir, a mí no me pasa eso. Seríamos mentirosos y seríamos insensatos, estaríamos entre las 5 vírgenes insensatas si nosotros negamos nuestros pecados. Amén. Gloria. Entonces, la tibieza de la iglesia es una señal de que Cristo Jesús viene pronto. El arrebatamiento de la iglesia está pronto a suceder, aleluya. Y quiero decirles ahorita, mis hermanos, aleluya, que ahorita antes de leer estas citas, que todo esto que está pasando del COVID-19, ya sabemos, ¿verdad?, que están preparando una vacuna y que la van a hacer obligatoria, que a todo el mundo se la quieren poner, la vacuna, y que después de la vacuna hay otra cosa que, otra cosa que viene, y después de la otra cosa que viene, otra cosa. Quiero decirles, hermanos, que si la vacuna que está por suceder en estos días es la marca de la bestia, el Señor no va a permitir que usted sea marcado, porque va a venir primero y lo va a arrebatar. Si la vacuna que está por salir en estos días por causa del COVID-19 es la marca de la bestia, oiga lo que le voy a decir. Si esa nos va a conllevar a la marca de la bestia, no lo va a permitir el Señor, porque primero tiene que venir a arrebatar a su iglesia y llevársela, y después de ahí hagan lo que quieran aquí en la tierra. Eso es lo que va a suceder. Entonces, no tengan miedo, aleluya, porque el Señor tiene todas las cosas en control, bendito sea su santo nombre. En 1 Timoteo capítulo 4, miren lo que dice. Estamos hablando acerca de la tibieza de la iglesia, dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Lo vemos esto. Ahora, esto no se refiere a los satánicos allá afuera, a los brujos allá, no se refiere a ellos, a los agoreros, a los católicos idólatras, no se refiere a ellos, se refiere a la iglesia, dentro de la iglesia. Ahora, claramente estas personas que dicen que apostatarán de la fe, porque van a escuchar a espíritus engañadores y doctrina de demonios, claramente ellos no están en las vírgenes sensatas. Ellos están entre las vírgenes insensatas y que están haciendo su voluntad, están haciendo su querella, están haciendo como ellos quieren andar, como ellos quieren estar. Entonces nosotros, y esto está en la iglesia, esto está dentro de la iglesia. Usted ha visto eso de la manguera ungida,
Usted ha visto eso del chicle de sanidad, un chicle ungido, eso de la camisa ungida, que el pastor se desnuda ahí delante de las mujeres de la iglesia y les avienta la camisa encima. Esas son apostasías, esos son espíritus engañadores, esas son doctrinas de demonios. Eso. ¿Y dónde lo ve? ¿Acaso lo ve allá en el mundo? En la iglesia, supuestamente son la iglesia. Claramente, como les dije, esta iglesia no está entre las vírgenes sensatas, está entre las vírgenes insensatas, porque andan como ellos quieren andar. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas que les cuenten los maestros. Ahora, esto lo tenemos en la iglesia. En la iglesia. ¿Cuántas sectas hoy en día han salido por el mundo? ¿Cuántas? ¿Y de dónde salieron? Pues de la iglesia. Entonces, todas estas cosas se están viendo. Mucha gente tiene comezón de oír. Ya no le gusta oír la palabra de Dios. Ya no le gusta. Tienen comezón de oír. Quieren escuchar otras cosas. Quieren saber cómo hacer amarres, cómo enterrar un muerto, cómo amarrar un calzón de su esposo, de su esposa. Yo no sé qué tienen comezón de oír. Y eso quieren que se les enseñe en la iglesia. Pero eso es imposible. Si somos una iglesia de sana doctrina, no vamos a estar enseñando esas cosas. Vamos a estar enseñando la palabra de Dios. Y dice que por tener comezón de oír, dice, van a agarrar maestros, los van a amontonar. ¿Y tú qué dices? Voy a poner un ejemplo. ¿Y tú, Cash Luna, qué dices? ¿Y tú, Maldonado, qué dices? ¿Y tú, Ronnie Chavi, qué dices? ¿Y tú, Julano? ¿Y tú, Sutano? ¿Y tú, Perengano? Y todos ellos, mencioné a Cash Luna, mencioné al Maldonado, mencioné al Ronnie Chavi y un montón de falsos maestros que hay hoy en día. ¿Qué dicen? Ellos no dicen palabra de Dios. Ellos hablan sus vanidades, ellos hablan sus fábulas, no hablan de la palabra de Dios. Entonces, han amontonado maestros para sí, que les digan lo que quieren oír, no lo que Dios dice en su palabra, lo que quieren oír, lo que les gusta escuchar. Ráscame el oído, sóbamelo. Y a eso se dedican esos hombres. Aleluya, que el Señor también los llama querellosos y también los llama sensuales. Verso 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, tú que eres la iglesia sensata del Señor, tú que eres la iglesia, mantente sin mancha ni arruga delante del mundo. Mantente. Ya te dije cómo. Has pecado, has cometido un error, te has desviado del camino del Señor. Vente, vuélvete, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y el Señor te va a restaurar. El Señor te va a perdonar tus pecados. Aleluya. Pero ahorita es el tiempo, porque es el tiempo de la gracia. Aleluya. Va a llegar el tiempo donde tu cabeza va a tener que salir volando para que seas salvo. Ahorita es el tiempo donde tú puedes venir a arrepentirte, pedirle perdón a Dios y que Él te perdone el pecado más sucio que hayas cometido delante de Él. Aleluya. Por eso dice, tú sé sobrio, soporta las aflicciones, no te dejes llevar porque, my God, yo veo que allá declaran, allá decretan, allá le mandan a Dios y aquí yo tengo que suplicarle. No te preocupes, tú sigues suplicándole a Dios porque eso es lo que Dios nos ha mandado. Esa es la sana doctrina. Eso es lo del Espíritu Santo. Mandar a Dios, ordenarle a Dios, decretarle. No es así. Pero humillarnos delante de Él, eso es lo que debemos de hacer como iglesia. Aleluya. Judas capítulo 1, verso 16. Acuérdense que Judas solamente tiene un capítulo. Entonces, y Judas, ¿verdad? Que escribió este libro en la Biblia, es un libro antes de Apocalipsis, o una carta antes de Apocalipsis. Judas no es el Judas Iscariote, el que entregó al Señor con un beso. No, este Judas es
Judas es hijo de María y de José y hermano del Señor Jesús. Entonces, o medio hermano de Jesús, porque acuérdense que Jesús solamente fue hijo de María, ¿verdad? Y fue hijo adoptivo de José. Bueno, entonces sería medio hermano de Jesús, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, ahí en Judas dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esos que mencioné, el Señor los llama querellosos. ¿Qué esa palabra querelloso? Que todo quiere, que todo codicia. Le di a que, y no ha visto a las predicaciones de este falso apóstol Guillermo Maldonado, donde sale diciendo que está cansado de que el mundo tenga empresas y tengan millones y millones y yo ni siquiera 1 millón puedo tener. ¿No ha visto esas predicaciones? Supuestas predicaciones. Querellosos, vanidosos, codiciadores, codicias de ganancias deshonestas, ávaros. Por eso aquí dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y su boca habla cosas infladas. ¿Qué quiere decir cosas infladas? Inflada, la palabra inflada da a entender de algo falso, de algo que con tantito que lo piques, ¡puc!, explota y se desinfla. Eso es lo que está diciendo. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo que la doctrina que ellos enseñan no es una doctrina asentada en la palabra de Dios. No es una doctrina con base bíblica. Es una doctrina como dice ahí, de sus propios deseos, que son murmuradores. Dice, anulando a las personas. Esto de anular a las personas para sacar provecho, esto es claro, y ellos lo dicen. Ellos lo han dicho públicamente ahí en sus canales de televisión. Dicen, yo soy profeta y puedo... Una vez este falso apóstol salió maldiciendo a los que lo miraban en la iglesia, a los que lo miraban en televisión, a los que miraban por internet, a los que lo miraban en YouTube. Salió maldiciendo a todos, porque dice que era apóstol y que tenía autoridad. ¿No es un querelloso? ¿No está hablando cosas infladas? ¿No está hablando sus propios deseos? Así es como se comporta una persona que no está en la iglesia sensata, sino en la iglesia insensata. Verso 17, pero ustedes, amados, tened en memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ustedes acuérdense de lo que decían los apóstoles del Señor Jesucristo. Los apóstoles del Señor Jesucristo son 12, incluyendo a Pablo y quitando a Judas Iscariote. Incluyendo a Pablo, son 12 apóstoles. Dice, los que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos y andar codiciando los millones de las empresas que a mí no me corresponden. Eso no es ser malvado, no tener ser un deseo malvado. Claro que sí. Y salir predicando, ay, que Dios me dé, ¿por qué los ricos? ¿Por qué los mundanos? ¿Por qué los impíos tienen y yo no? Dios sabrá. Dios sabrá. Muchas personas en la Biblia encontramos que fueron ricas inmensamente, pero sabían honrar a Dios. También encontramos muchas personas pobres en la Biblia y que aún así en su pobreza sabían honrar a Dios. Abraham, por ejemplo, era un hombre riquísimo. Riquísimo. Job, por ejemplo, era un hombre riquísimo también. En la Biblia. Pero sabían cómo honrar a Dios. Sabían darle. No andaban inflados. No andaban querellosos. No andaban en sus propios deseos. Andaban haciendo la voluntad de Dios. Vean la diferencia. ¿Por qué Dios a veces no le da a usted? ¿Por qué usted se queja de que no tiene dinero, no le alcanza y esto y lo otro? Muchas veces ni siquiera su diezmo quiere dar en la iglesia.
¿Y cómo quiere tener millones y millones? ¿Ah? Si usted investiga las empresas que tienen, son donadores, le donan millones de comida, millones de esto, millones del otro, a instituciones como iglesias, como ¿cómo se dice? Orfanatos. Y usted, que a veces ni su diezmo quiere dar en la iglesia y quiere ser rico, quiere ser millonario. A veces por eso Dios sabe lo que nos da. Él sabe de qué cosas somos capaces nosotros, aleluya. Porque Él no nos da más ni nos da menos de lo que nosotros podemos sobrellevar, aleluya. Dice el verso 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, ¿se dan cuenta? Son los que causan divisiones, y no están divididos la iglesia. Usted háblele a una persona que se congrega en la iglesia de estos falsos apóstoles e inmediatamente le va a cambiar el tema, lo va a evadir y si es posible ya no se va a volver a juntar con usted y si es posible ya no le va a volver a hablar. ¿Por qué? Porque ellos les prohíben que una persona que anda en sus propios deseos, que anda en sus querellos, se junte con una persona de sana doctrina. ¿Por qué? Porque la de la sana doctrina le va a predicar bien el evangelio, le va a abrir los ojos y ya no va a ir a congregarse. Por eso le prohíben. Así hacen los mormones, así hacen los testigos contra Jehová y así hacen muchas sectas. Que media vez usted encuentra una persona que le va a predicar bien el evangelio, inmediatamente le prohíben juntarse con esa persona. ¿Por qué? Porque andan chuecos, porque andan querellosos, dice aquí, son sensuales y no tienen al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. En otras palabras, si no tienen al Espíritu Santo, no tienen aceite en sus vasijas y en otras palabras, no tienen al Espíritu Santo en sus corazones. Por eso andan como se les da la gana a ellos. Pero nosotros no somos llamados para andar como se nos da la gana, sino para hacer la voluntad del Señor, para andar como Él manda, como Él quiere. No nos enseñó así el Señor Jesús diciendo, hágase Señor tu voluntad en los cielos, así como también, en la tierra, así como en los cielos. Así nos enseñó el Señor Jesús, hágase tu voluntad. ¿Y cuántas veces el Señor Jesús nos habló y nos enseñó diciendo que el Hijo del Hombre no va como Él quiere, sino va a la voluntad de Dios? Si Él hizo la voluntad de Dios, de Dios el Padre, siendo Dios mismo Él, ¿cómo nosotros vamos a hacer nuestra propia voluntad? Vamos a andar querellosos, vamos a andar sensuales y no vamos a tener el Espíritu. Hermanos amados, para hacer la iglesia santa, sin mancha ni arruga, nosotros tenemos que, aleluya, buscar del Señor inmediatamente, urgentemente. Tenemos que buscar del Señor Jesucristo. Si no, vamos a andar, hermanos, fuera de la voluntad de Dios. Vamos a estar perteneciendo a las vírgenes insensatas y no a las vírgenes insensatas. Nuestro corazón no va a estar lleno del Espíritu Santo. No va a tener aceite en nuestra vasija si nosotros andamos como nosotros queremos. Pero en este día, gloria a Dios, tenemos la oportunidad de volvernos al Señor. Si usted ha andado en esas doctrinas, arrepiéntase, vuélvase al Señor que lo salvó. Y si usted nunca ha estado en una iglesia de sana doctrina, busque una inmediatamente. Busque una, porque usted está arriesgando a que cuando Cristo Jesús venga, usted se quede a la gran tribulación que no ha habido antes ni la habrá después. Solamente en esos 7 años, en ese periodo de 7 años, que es lo que va a durar esa gran tribulación, 7 años, solamente en ese. Y usted está arriesgándose a quedarse a esa gran tribulación. Por eso, hoy en día Dios le ha dado la oportunidad de que se vuelva al Dios que lo salvó en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias a Dios. Bendito sea Dios. Si usted tiene alguna pregunta acerca de este tema, gloria a Dios, estamos abiertos a contestarle. Por favor, sin groserías, sin
maltratos, haga su pregunta, gloria al Señor, muy cordialmente, y nosotros también cordialmente le vamos a saludar, le vamos a contestar para la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga, vamos a orar a Dios, así como estamos. Padre Santo que estás en gloria, en esta preciosa tarde, Señor, venimos delante de ti, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor bendito, por darnos, Dios mío, la oportunidad, Señor, de anunciar el evangelio a toda criatura, a toda persona, bendito Dios, alrededor del mundo. Gracias por darnos la oportunidad. Te ruego que tú bendigas a aquellas personas que nos están viendo, Señor, aquellas personas que nos han, Dios mío, seguido en este tema. Dios mío, bendice sus vidas, Padre.